Bendición, amados hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más estar reunidos por esta vía que el Señor nos ha concedido, por este medio, en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de pandemia. Y vamos a continuar en esta oportunidad con nuestra consideración del segundo libro de Samuel, nuestra serie del Antiguo Testamento. Y ahora ya a la altura del capítulo número 5, segundo libro de Samuel, capítulo número 5, vamos a estar meditando en los primeros 5 versículos de este libro. Segundo de Samuel, vamos a leer las Sagradas Escrituras, luego oramos y estaremos yendo a través de estos versículos. Segundo libro de Samuel, capítulo número 5, versículo número 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre mi pueblo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Que Dios añada a nuestros corazones bendición, ¿verdad? Con la lectura de su palabra. Vamos a invocar el nombre de nuestro Dios en oración. Padre, te bendecimos y en ti seguimos confiando en este tiempo. Y nosotros pedimos que tu palabra continúe siendo el cayado, la vara que nos dé aliento, ánimo, consuelo en medio de este valle de sombra de muerte. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Y queremos, oh Padre, que tu palabra se convierta en ese sonido guía, en ese sonido que confirma tu presencia en medio de la oscuridad. Estamos en tus manos. Gracias queremos darte por la misericordia que has mostrado hacia nosotros hasta este momento. Te adoramos y te bendecimos, oh Padre Celestial, y te damos gracias. Y pedimos esto también en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dentro de los muchos desafíos que nos ha presentado la situación que estamos viviendo, uno de ellos tiene que ver con la inquietud o con la idea, con la pregunta de cómo está el reino de Dios avanzando ante los acontecimientos actuales. Y esto es así porque nosotros podríamos considerar que muchas de las actividades que nosotros realizamos o realizábamos en la iglesia, que están conectadas como actividades que impulsan el reino de los cielos, que impulsan el reino de Dios, y que son actividades que hemos practicado durante años y que forman parte de nuestra tradición cristiana, hoy día esas actividades no las estamos realizando. Muchas de esas actividades que nosotros entendíamos hacían en cierto modo visible el progreso del reino de Dios, esas actividades están todas detenidas. Sin embargo, nosotros tenemos claro que el reino de Dios no está limitado. Que la acción de Dios en el tiempo presente continúa y que Dios no está limitado
a los eventos, a los acontecimientos que nosotros tenemos que vivir en este tiempo, sino que Dios puede utilizar eso y está utilizando eso para seguir impulsando su reino. Eso nosotros lo hemos dicho y lo hemos repetido una y otra vez. Estos son días de tinieblas extras a las tinieblas que ya nosotros conocemos. Y nosotros todavía no nos podemos aventurar a decir cuál será el impacto que tendrá este tiempo que estamos viviendo sobre nuestra generación y sobre la generación venidera y lo que llegará a ser la nueva normalidad después que estos días oscuros pasen. Y aunque nosotros sabemos que Dios tiene el control sobre todas las cosas, no podemos aventurarnos a decir cómo serán los días que han de venir. Claro, Dios nos ha dado a conocer en su palabra con claridad cuál va a ser el punto final de la historia humana. Aunque nosotros no tenemos todos los pormenores de cómo Dios va a estar llevando a cumplimiento dentro de sus actos providenciales eso que Él anuncia en su palabra. No obstante, sabemos que el plan general para la historia de la humanidad está diseñado por Dios y revelado en las Sagradas Escrituras, aun cuando las cosas ocultas pertenezcan de manera exclusiva a nuestro Dios. Ahora, es por estas y otras muchas razones que nosotros sabemos que todas las cosas están colaborando dentro del plan de Dios para que el avance del reino de Dios sea una realidad en medio de la historia humana y Jesucristo sea reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores, y Jesucristo sea reconocido como el soberano de los reyes de la tierra, tal como nos dice el libro de Apocalipsis. Nuestro Dios está llevando su plan a cabo de manera perfecta. Un día, no muy lejano, por como nosotros vemos los movimientos de la historia humana, uno de estos días Jesucristo se mostrará en el esplendor de su gloria. Y la historia humana llegará al fin, al objetivo, a la meta programada por Dios desde antes de la creación del mundo. Y aunque ahora nosotros nos preguntemos cómo es que Dios está haciendo avanzar su reino en medio de estas tinieblas, tanto la que hemos conocido siempre como estas tinieblas extras que estamos viviendo, ¿cómo Dios está haciendo eso? No lo podríamos cotejar todo. No obstante, una cosa es clara: el reino de Dios sigue avanzando, el reino de Dios sigue siendo conducido por el poder y la sabiduría de Dios, aquel que llama las cosas que no son para que sean. Dios no está adivinando la historia humana para luego ponerle nombre a las cosas que suceden. Es lo contrario lo cierto. Dios nombra algo y luego existe. Nuestro Dios es el Dios que dirige la historia. ¿Cómo avanza el reino de Dios en medio del caos? En medio de la impotencia presente de la raza humana. Esta es una pregunta que también David pudo haberse hecho para el tiempo que le tocó vivir, y principalmente antes de los días a este día que nosotros vamos a estar viendo hoy, cuando es reconocido como rey sobre toda la nación de Israel. ¿Cómo podía el reino de Dios estar avanzando en su tiempo ante una nación dividida? Ante una nación que no tenía un centro de unificación para la nación, ante una nación que estaba siendo dominada por las fuerzas filisteas que eran idólatras, contrarias a Dios, que eran seculares, que eran fuerzas políticas
que no tenían nada que ver con el culto verdadero, con la búsqueda de la justicia, con la implementación del reino de Dios en medio de la raza humana, en medio de la humanidad. ¿Cómo podía entonces, siendo los poderes contrarios a Dios, los poderes dominantes, cómo podía estar avanzando el reino de Dios en medio de esos días oscuros? David también pudo haber tenido ese tipo de inquietud. Aunque algún día, nosotros lo sabemos, ya sean nosotros mismos, sean nuestros hijos, se pararán al final de estos días oscuros, verán hacia atrás y verán con claridad la mano de Dios, y ellos podrán decir: te adoramos, oh Dios, porque hiciste lo que hiciste y lo hiciste con sabiduría, y ha sido lo mejor para nosotros, y ha sido lo mejor para mostrar tu gloria, y ha sido lo mejor para santificarnos, y ha sido lo mejor para mostrarnos el bien al cual tú nos has traído hasta este día. Algún día veremos ese momento. Es con semejante actitud que también David podía mirar hacia atrás y ver esos días oscuros de su vida y entender que Dios lo estaba preparando precisamente para este momento crucial que nosotros encontramos en el capítulo número 5 de Segunda de Samuel. David, que es nuestro héroe de la historia, pero al mismo tiempo representativo del Mesías Rey por excelencia, nuestro único y gran Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también David, que es una figura incluso de nuestra propia vida como creyentes en este mundo. Este David que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento puede mirar hacia atrás y entender ahora por qué Dios había colocado esa inquietud en el corazón de ese niño que lo movía hacia la música. Mientras otros niños corrían quizá para estar con sus juguetes y David estaba interesado en aprender a tocar y tenía esa inclinación, hoy él podía entenderlo. Hoy David podía entender su inclinación a la poesía, su inclinación a estar pensando y tratando de describir escenas y dejarlas plasmadas. Nosotros ahora podemos darnos cuenta por qué ese niño en la montaña, solo, pensando, ahí estaba creciendo como poeta y como músico, como el hombre que iba a escribir esos salmos que tanto aliento nos han traído. David podía mirar hacia atrás ahora y entender la visita de aquel anciano llamado Samuel, del profeta Samuel, cuando entró en su casa, lo unge en medio de sus hermanos, ante el resto de sus hermanos, al más pequeño. David, que quizás no pudo haber entendido en ese momento todo lo que eso significaba, ahora él podía mirar hacia atrás y encontrarle sentido a todo esto y decir, había sido para esta hora, para este momento. Pero David también podía entender por qué en su corazón había un sentido, un sentimiento de valentía. ¿No dice el mismo David que cuando un oso o un león arrebataba una de sus ovejas, él iba detrás de él, lo perseguía hasta que le quitaba la oveja que le había sido arrebatada? David podía mirar hacia atrás y entender que estas habilidades y estos dones Dios lo había colocado en su corazón para este momento. Ahora David también podía ver en su pasado cuando llegó al valle de Ela, no programado por él. David no programó ese momento lo programó Dios. Y David llegó exactamente cuando el gigante Goliat desafiaba a las huestes del ejército de Saúl, a las huestes del Dios viviente, como el mismo David dice. En ese momento que Dios mismo lo llevó, ahora él podía mirar y entender cómo Dios había encajado cada pieza para este tiempo, para este capítulo número 5. David también podía mirar esos eventos negativos en su vida y en la vida de otros. Este demonio que atormentaba a Saúl.
la oportunidad de David para tocar delante del rey. El odio del rey hacia David, algo que David no entendía. ¿Cuáles eran las causas? ¿Por qué en el corazón del rey había tanta furia hacia David? Ese tiempo, David podía meditarlo ahora y entender lo que Dios estaba haciendo. David podía mirar hacia atrás aquel tiempo en el desierto, aquellas horas solitarias en la cueva, aquel tiempo cuando tenía que huir de un lugar a otro, de un enemigo y de otro enemigo. Ese tiempo de gran hundimiento emocional, ese tiempo incluso quizás de depresión. David podía mirarlo ahora y decir, Dios estaba obrando en mi vida para esta hora, para este momento. Nosotros podemos decir, en muchos aspectos de nuestra vida, ver en muchos aspectos de nuestra vida lo que podamos captar, ver claramente la mano de Dios, mirar hacia atrás, mirar en el presente y luego en el futuro seguiremos dándonos cuenta de esto, de que Dios ha obrado de una manera sabia en nuestras vidas, pandemia incluida, y que lo ha hecho de la manera más conveniente para nosotros, pandemia incluida, guiándonos por sendas correctas, por sendas de justicia, por amor de su nombre, pandemia incluida para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos ir siendo formados a la estatura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, incluido el tiempo de la pandemia, y que nosotros podamos adorarle por su sabiduría, por su amor, por su conducción en nuestra vida a través de la historia que estamos viviendo, que no es nuestra historia, sino que es su historia, pandemia incluida. Los momentos oscuros son escalones para que venga a nosotros el momento luminoso del cumplimiento de la palabra de Dios. Nuestro Dios está cumpliendo su palabra. De este capítulo número 5, o desde este capítulo número 5 hasta el capítulo número 10, nosotros vamos a encontrar los días más brillantes, más maravillosos, de mayor progreso en la vida del rey David, del capítulo número 5 hasta el capítulo número 10. Mientras vayamos desempacando estos capítulos, usted se va a dar cuenta de eso, a tal punto que estos días van a recordar, después que David ya no esté más en este mundo, que los reyes que hagan las cosas buenas serán comparados con David, si hicieron las cosas buenas como David su padre o no. Pero en toda la historia de la salvación, usted y yo sabemos que Dios tiene un hilo que está conectado, que va antes de David o que está antes de David y que va a seguir después de David. El autor y consumador de la historia humana, el autor de las etapas de la historia humana, nos tiene en este eslabón para conectarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el descendiente de la raíz, o el descendiente de David, la raíz de Isaí, el hijo de David. Nuestro Dios, a través de David, también quiere que nosotros estemos viendo al Mesías final, al Mesías venidero, al propio Hijo de Dios. Es la mano de Dios que está obrando sobre David. Ya nosotros hemos leído el versículo número 10 de este mismo capítulo y que podemos leer una vez más, donde dice que David iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Era la mano de Dios garantizando el progreso de la palabra de Dios en la vida de David y también en la vida de la nación de Israel. Y como es Dios que está obrando, nosotros podemos ver en este capítulo cómo la palabra de Dios se cumple para unificar a su pueblo y para guiarlo también a la victoria sobre sus enemigos, que es lo que nosotros encontramos. Al final del capítulo, nosotros encontramos el triunfo de David sobre los enemigos de la nación. La palabra de Dios se está
cumpliendo. Y esto es lo que nosotros vamos a estar viendo aquí en estos primeros 5 versículos. Dios cumple su palabra para unificar a su pueblo y guiarlo a la victoria. Los versículos número 1 hasta el 5 de este texto que nosotros hemos leído, vamos a volver a leerlo otra vez. Dice el texto que vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y le hablaron diciendo. Aquí nosotros tenemos el encuentro de David y todos los líderes de la nación para colocar a David como rey sobre toda la nación de Israel. Nosotros tenemos un dato que no encontramos aquí en este capítulo número 5 de Segunda de Samuel, pero que sí encontramos en Primera de Crónicas, el capítulo número 12, los versículos finales, donde dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Capítulo 12, Primera de Crónica, dice el versículo número 38. Todos los hombres de guerra dispuesto para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. Dice versículo 40. También los que les eran vecinos hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, muslos y bueyes y provisión de harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. La palabra de Dios nos dice aquí que esto fue todo un evento para unificar la nación y que estaban llenos de alegría. También vamos a leer lo que nos dice Primera de Crónicas. Crónicas, el capítulo número 11, dice la palabra de Dios. Es la narración del mismo evento. Dice el texto en el capítulo 11, Primera de Crónica: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Note esa frase final ahí en Primera de Crónicas, que lo que estaba aconteciendo ahora era conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel, por medio del profeta Samuel. Esta es una frase que nos deja ver cuál es el telón de fondo tras los eventos que nosotros estamos viendo. Lo que nosotros tenemos aquí es la palabra de Dios tejiendo la historia humana. Es la palabra de Dios conduciendo la historia humana. Lo que vamos a ver aquí en este capítulo número 5 no es el éxito de la conspiración de David para ser rey sobre la nación de Israel. Lo que estamos viendo aquí es la palabra de Dios por medio del profeta Samuel cumplida. La palabra de Dios encarnándose en la historia. La palabra de Dios tomando la historia y sometiéndola para hacerse realidad. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. No tenemos aquí la habilidad de un imperio, no tenemos aquí la habilidad de estrategias políticas, no tenemos aquí la habilidad de David, dice el escritor en Crónica. Lo que estaba sucediendo ahí en ese momento era conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. ¿Cuánto necesitamos nosotros en nuestros días
meditar en la eficacia de la palabra de Dios. Los temores de nuestros corazones serían disipados, superados. Nos apartaríamos del pecado sin justificarlo. Recibiríamos la consolación que solamente la palabra de Dios puede darnos. Recibiríamos la paciencia de esperar de manera activa en nuestro Dios en paz y en su poder. Jeremías, el capítulo número 1, versículo 12 nos dice: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios le dice al profeta: yo apresuro mi palabra para que mi palabra se ponga por obra. Samuel había muerto, pero la palabra de Dios que había sido anunciada por medio de Samuel no muere. Los profetas inspirados que escribieron las Sagradas Escrituras ya están en la presencia de Dios. Pero la palabra de Dios sigue creciendo y sigue cumpliéndose y seguirá cumpliéndose tal y como Dios la ha anunciado. Todo pasará, pero mi palabra no pasará. Lo que está aconteciendo aquí es en conformidad a la palabra de Dios. El Salmo 94, en el versículo número 19, dice el salmista: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Si vamos a recibir la consolación de Dios en medio del tiempo que estamos viviendo, en medio del tumulto de nuestros pensamientos, queridos hermanos, queridos amigos, nosotros tenemos que aferrarnos a la eficacia de la palabra de Dios. Todo lo que está aconteciendo aquí en este capítulo número 5, ahora, dice el escritor en Crónicas, era en conformidad a la palabra de Dios. Ahora resaltemos los argumentos que estos hombres, la nación, da para colocar a David como rey sobre toda la nación. Cuando nosotros leemos estos versículos iniciales en el capítulo número 5, no podemos resistir la inclinación de pensar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Mesías final, el Hijo de David por excelencia, el Príncipe de paz, aquel que es el nombre o que tiene el nombre que es sobre todo nombre, aquel que el Padre ha señalado para que sea Salvador, Cristo, para que sea Señor sobre todas las cosas, aquel para quien son todas las cosas, el buen pastor, el príncipe de los pastores, que se hizo carne para ser de nuestra familia, de la familia humana, e incluso comenzó su ministerio a los 30 años también, así como David aquí en este caso nos dice que llegó a ser rey de la nación a los 30 años. Es difícil uno dejar de pensar en nuestro Señor Jesucristo cuando leemos un texto como esto, también Cristo pastor sobre su iglesia, y aquí Dios también señala a David como pastor sobre la nación de Israel. Pero bueno, vamos a ver esto poco a poco. El texto nos dice que el primer argumento que la nación da para colocar a David como rey sobre toda la nación es que ellos eran una sola familia y que debían de estar unidos. Dice el capítulo número 5, versículo número 1, en la parte final del versículo número 1 dice: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Los líderes de la nación, representando a toda la nación, le dicen: somos una misma familia. Somos una misma nación, una misma sangre, un mismo pueblo. Somos tu carne y somos tus huesos. Lo que ellos están diciendo aquí es una estupidez la división. Es una estupidez la guerra civil. Lo dañino de la división. ¿Cuánto daño nos hace estar divididos?
Están reconociendo que somos la familia de Dios, la familia de Abraham, la familia de Jacob, la familia de Isaac. Somos una sola familia. La división en la nación era una pérdida de bienes, era una pérdida de vida, era una pérdida para poder alcanzar los objetivos que Dios había señalado para la nación. Cuán importante es para nosotros entender esto que la nación está diciéndole aquí a David. Los líderes de la nación le están diciendo a David. Ellos están diciendo, no hay sentido en mantener una guerra cuando nosotros somos hermanos. La unidad en la iglesia, que de hecho trasciende a la unidad política, también espiritual que tenía la nación aquí, pero que la iglesia tiene unos elementos mucho más elevados todavía, unos aspectos más elevados todavía, porque es una unidad en Cristo. ¡Cuánto dolor podríamos estar nosotros viviendo en estos momentos si Dios nos hubiese encontrado en medio de esta situación que estamos viviendo, que Dios ha traído a nuestra vida y a la vida del mundo? ¿Cuánto dolor hubiésemos estado sufriendo extra si Dios nos encuentra sumergido en pleitos, en amarguras, en divisiones? Y qué triste si esta situación encontró alguna iglesia sumergida en pleitos, en guerra, en divisiones. ¿Qué apoyo? ¿Qué comunión, qué estímulo, qué ánimo podrían tener para este tiempo tan difícil? Para este tiempo en el que claramente Dios nos ha mostrado cuánto necesitamos de la familia de Dios. Nuestra unidad como iglesia sobrepasa la unidad sanguínea. Es una unidad en Cristo, es una unidad espiritual que nos coloca bajo una misma fe, un mismo Señor, un mismo Padre, un mismo Dios que es sobre todos, que es por todos, que está en todos. La nación de Israel, tristemente, después del tiempo de Salomón, lo veremos algún día, otra vez volverá a estar dividida para su propio mal, para su propia desgracia. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que progresar cada vez más en la unidad, en el servicio, en la preocupación los unos por los otros. Este argumento no nos deja, como decía ahorita, poder escapar de la conexión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El escritor a los Hebreos nos dice que Jesucristo se hizo como uno de nosotros. Dice el escritor a los Hebreos diciéndonos en su libro, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Y dice este texto en el versículo número 17 del capítulo 2, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesucristo se hizo humano, vivió entre nosotros, conoce las calamidades suya y mía desde la tierra hacia el cielo. Conoce nuestra condición. Podemos ir a Él y decirle, socórreme en medio de esta situación, Señor, que estoy viviendo, porque tú viviste en este mundo. Tú te hiciste como hueso mío y carne mía. Y gracias a esa encarnación, gracias a su obra en la cruz del Calvario, Jesucristo nos ha unido a Él para que nosotros seamos su pueblo. Este argumento de ser una familia y por tanto, como somos una familia, debemos estar unidos persiguiendo los mismos objetivos, es una idea que debe de pesar, así como pesó en la nación en ese momento, debe de pesar también ahora, en este tiempo que estamos viviendo en medio del pueblo de Dios. El segundo argumento que da la nación, que dan los líderes de la nación para colocar a David como rey, es también sumamente interesante. Dice el texto, ahora en el versículo número 2, que ellos están reconociendo
el servicio eficaz que David había realizado en medio de la nación antes de ser rey. Dice el versículo número 2, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Esto habla de liderazgo de servicio. El liderazgo de servicio que David había ofrecido a la nación, de protección, de cuidado, exponer su vida por la nación, por el ejército. El pueblo está reconociendo que David tenía más éxito que el resto de los capitanes de Saúl. El pueblo está reconociendo que por la razón que fuera, David siempre venía victorioso. Los hijos podían esperar a sus padres sin el temor de que podrían quedar huérfanos ese día. Las esposas podrían esperar a sus esposos cuando salían con David, sin temor de que quedaran viudas ese día. Ellos están reconociendo que había claramente algo especial en la administración, en el servicio que David hacía por la nación. Y ellos están reconociendo eso cuando le dicen, tú los llevabas y los traías. No había bajas cuando el ejército salía contigo. Tú te manejabas de manera prudente. David era un verdadero líder, dotado por Dios para esta tarea, para este momento que Dios ahora está reconociendo su liderazgo sobre toda la nación, para unificar el pueblo de Dios, para mostrarnos este eslabón brillante de la revelación de Dios en su plan de salvación para con la humanidad, para luego traer a través de sus descendientes al Mesías que venía para salvar y para librar a su pueblo de sus enemigos, de los enemigos que podían llevarle a la perdición eterna. Es llamativo, queridos hermanos, que el pueblo está reconociendo que David servía a la nación antes de ser rey. No es como muchas personas que andan por ahí tratando de convencernos que cuando ellos sean tal cosa, entonces comenzarán a servir al pueblo, comenzarán a servir a la nación. No, aquí el pueblo está diciendo, antes de tú ser rey, ya tú eras un siervo de la nación. Tú eras un hombre que estaba entregando su vida por la nación. Es probable que una persona, si llega a cierta posición, tenga más rango, más espacio de servicio. Eso es cierto. Pero los verdaderos líderes sirven desde la posición en que se encuentran ahora y desde la posición que se han encontrado en días pasados. Y eso es lo que ellos están diciendo aquí. Tú has sido un líder sirviendo a la nación todo el tiempo que te hemos conocido, y ahora lo que nosotros queremos es reconocer que ese servicio debe de ser aplicado sobre toda la nación de manera oficial. El pueblo no estaba tratando de fabricar un líder. El pueblo estaba reconociendo que David ya lo era, que Dios lo había capacitado para servir al pueblo de Dios. Darle un cargo o una posición a alguien no lo hace un líder de servicio, ni fuera de la iglesia, ni dentro de la iglesia. Los líderes capacitados por Dios y llamados por Dios estarán sirviendo en la iglesia aunque no tengan posiciones. El tercer argumento que presentan los líderes de la nación tiene que ver con el llamado de Dios a la vida de David. Note esto en los versículos que siguen. Dice el versículo número 2, después que leíamos, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Y ahora dicen ellos, además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel.
Nada podía ser más contundente que este argumento. Con este solo ya bastaba. Lo que Dios había hablado con relación a David y el pueblo de Dios. Note, la profecía estaba conectada con relación a David y al pueblo de Dios. Tú vas a apacentar a mi pueblo. Recuerden que lo que está sucediendo en estos momentos, como veíamos en la descripción del escritor en Crónicas, que nos dice que lo que estaba sucediendo ahí era el cumplimiento de la palabra de Dios por medio de Samuel. Noten que con relación a David, su destino estaba conectado con el destino del pueblo. La importancia de la persona de David radicaba en el rol que él iba a jugar por el llamado de Dios en medio del pueblo de Dios. El pueblo al que era llamado a servir es el pueblo de Dios. Tú apacentarás, tú serás líder, tú serás rey sobre mi pueblo. Esto es sumamente significativo. El pueblo que Dios ha redimido, el pueblo que Dios ha llamado, que por imperfecto que sea, es el pueblo de Dios. Es a ese pueblo que Dios estaba llamando a David a servir. No era el pueblo de David, era el pueblo de Dios. Era la nación de Dios. Ahora, la naturaleza de la tarea también a la que se le llama a David, dice el texto, tú serás el pastor sobre mi nación. No era para que fuera un tirano, no era para que fuera un dictador sobre la nación, era para que fuera su pastor, su guía. Era un trabajo de modelar la misma justicia de Dios en medio de un pueblo que tenía como responsabilidad dar a conocer en su conducta el carácter de Dios. David sería el príncipe sobre Israel, el rey sobre Israel. Lo más exigente de esta posición iba a ser que David mismo fuese un modelo de cumplimiento de la ley de Dios, de los principios del reino de justicia al que Dios lo había llamado. ¿Cuánto necesitamos nosotros este tipo de líderes dentro de la iglesia? Tanto nacionales como eclesiales. Como el David que nosotros encontramos a estas alturas, que su éxito está ligado al éxito del pueblo, que su historia está amarrada a la historia del pueblo. No son hombres que viven en abundancia a costa de la miseria del pueblo. Ellos están diciendo aquí, tu progreso será el progreso del pueblo. El progreso del pueblo será el resultado de este liderazgo de servicio. Igual para la iglesia de Dios. Necesitamos que Dios nos regale este tipo de líderes. Hombres que sean llamados, hombres dotados para servir y probados en el mismo campo de la batalla espiritual, formados por Dios mismo. Para esto se necesita mucho más que simplemente conocer unos cuantos ismos y defenderlos por ahí. Estos son hombres que aunque reciban la capacitación de cualquier institución humana, no son el producto de esas instituciones humanas. Son el producto y son el resultado de la acción de Dios, de la mano misma de Dios, del obrar de Dios en su vida. Estos líderes sean hombres o mujeres también para servir en el pueblo de Dios, según sus respectivos llamados y según sus respectivas posiciones, han saciado su sed en Dios, sed que Dios mismo despertó. Estos líderes han encontrado sanidad para sus corazones quebrantados, corazones que Dios mismo quebrantó, pero ellos han encontrado su consuelo, ese consuelo
en Dios mismo. Necesitamos orar al Señor de la mies para que envíes este tipo de obreros a su mies. Obreros que traigan en su carácter las marcas del martillo y el cincel celestial. Que cuando nosotros nos acerquemos a ellos para reconocerlo en algún momento, podamos decir, tú has servido a Dios y Dios te ha llamado para servirle de manera más amplia en este terreno específico de su pueblo. Lo que sigue es un breve resumen de este acto oficial de David, versículo número 3 ya hasta el 5, y el ungimiento de David ya por tercera vez. Lo ungió Samuel, lo ungieron en Hebrón, ahora va a ser ungido sobre toda la nación. Y hay en estos versículos una repetición de la palabra rey y reinó, de manera intencional. El autor, el versículo número 3, si usted se da cuenta, ya hasta el 5, dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre todo Israel. Y luego dice versículo 4, era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 7 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y sobre todo Judá. Claramente es un juego de palabras, una intención del autor de marcar nuestra conciencia, marcar la lectura, cuando estemos leyendo estos versículos, de que David era rey y reinó, que reinó porque era rey, y que esto había sido lo que Dios había determinado para su vida. Y nosotros tenemos ese reconocimiento oficial, el consenso primero de todo el pueblo. Dice el versículo 3, que vinieron pues todos los ancianos de Israel. El texto nos dice que fue una decisión unánime de la nación, que todo el mundo levantó la mano para que David fuera rey sobre la nación de Israel. Todos los ancianos de acuerdo para que David fuera reconocido como el pastor de la nación. Por fin, la palabra de Dios se cumple a cabalidad. En este momento está siendo reconocida la palabra de Dios en su cumplimiento por toda la nación. No solamente por Jonatán, que ya había fallecido, no solamente por Samuel, no solamente por Abigail, sino ahora toda la nación dice, tú eres nuestro rey. Cuánto sufrimiento innecesario. En cierto, viéndolo nosotros desde el punto de vista humano, cuánto sufrimiento innecesario, negándose la nación para llegar a este punto. Una guerra civil innecesaria, negándose la nación para llegar a este punto. Cuánto sufrimiento nos evitamos si nosotros nos sometemos de manera rápida y humilde a la palabra de Dios. Cuánto sufrimiento podríamos evitar en nuestra vida. Cuánto sufrimiento antes de que llegara este momento. Cuántas muertes antes de que llegara este momento. Y ahora la nación se reúne toda y dice, señores, no se puede resistir más a la palabra de Dios. David es el rey sobre toda la nación porque eso fue lo que dijo Dios. Ahora noten la solemnidad también del acto. Dice el texto que fue un pacto que hicieron realizado delante de la presencia de Dios. Versículo número 3 dice, y el rey hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre todo Israel. Esto no era una reunión cualquiera. Era una reunión delante de Dios. Era una reunión con la aprobación de Dios. Era una reunión donde Dios estaba diciendo, eso era lo que yo había dicho desde hace mucho y ahora estoy aquí aprobándola, dándole el sí a esta reunión, confirmando lo que ustedes están haciendo. Y lo aceptado de la reunión, dice el escritor, nos da un resumen de los 7 años
que reinó en Hebrón, luego los 33 en toda la nación. Dice el escritor que David completó 40 años, un número redondo para señalar una generación. Así nos lo dice también el escritor de Hechos. En el capítulo número 13, versículo 36, dice, porque a la verdad David, esto es un mensaje del apóstol Pablo, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. David sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Algo importante también para nosotros, tenemos una generación a la que Dios nos llama a servir y Dios quiere que sirvamos a esa generación según su voluntad, según el tiempo que Él nos ha señalado. Así nosotros, cuando conectamos con la voluntad de Dios, podemos servir al pueblo, podemos estar seguros de que Dios va a estar obrando en medio de nosotros. Se había conectado con la voluntad de Dios. El bienestar de la nación estaba garantizado. Recibieron la bendición en su generación por medio del liderazgo que Dios había establecido. El pueblo de Dios, bendecido por el liderazgo de Dios, para ser ejecutado a la manera de Dios, en el poder de Dios, tal como nos dice el versículo número 10, que Dios estaba con David. No significa que Dios aprobaba todo en la vida de David, pero significa que sin esa presencia David no hubiese podido avanzar, porque ese avance de David no era en el fondo el avance de David, sino el avance de la voluntad de Dios y del reino de Dios. Ahora, note la alegría que esto despertó en medio de la nación. Usted recuerda eso cuando lo leíamos ahorita en Primera de Crónicas, el capítulo número 12, versículo 38 hasta el 40, cuando el versículo número 40 nos dice al final que había en Israel alegría. Cuando ellos hicieron eso, había alegría en Israel. ¿Por qué? Porque había habido reconciliación, unidad. Nos habíamos conformado a la voluntad de Dios. Y cuando hay conformidad con la voluntad de Dios, cuando el pueblo de Dios se une, cuando el pueblo de Dios ve un mismo propósito, cuando el pueblo de Dios tiene un solo corazón, que es lo que dice el escritor de Crónicas, que los hombres de guerra vinieron con corazón perfecto a David, dispuestos a seguir un mismo propósito. Dice el texto, el pueblo estaba lleno de alegría. Mis hermanos, cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, como pueblo de Dios, para seguir los objetivos de Dios, y eso lo vamos a ver en el próximo sermón, si Dios quiere, en la conquista de Jerusalén. Cuando el pueblo de Dios se unifica, puede volver otra vez a la conquista, que es lo que veremos, si Dios quiere, más adelante. Pero hay alegría, porque nos hemos conectado con la palabra, con la voluntad de Dios. Hay una alabanza que nosotros hemos oído muchas veces que dice, oh, el Rey ya viene. Mi Jesús viene otra vez. Y esta vez no será como la vez aquella cuando el Señor Jesucristo entró en Jerusalén montado en el burrito, para luego ser crucificado una semana después. Esta venida es la venida que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, donde Cristo es presentado como el soberano de todos los reyes de la tierra. Entendemos que Dios está haciendo que estos capítulos del libro final de las Sagradas Escrituras, del último libro de las Sagradas Escrituras, vengan a ser tomados en cuenta por la iglesia una vez más. Todo nos indica que las señales de antes del fin se acercan y que ya están cayendo sobre nosotros. Y la iglesia de este lado del mundo, que ha estado cómoda, que se había olvidado de que su Señor viene otra vez, ahora ha vuelto a pensar en esa gran posibilidad, y gloria a Dios, de que la nación, de que el pueblo de Dios está pensando en la venida de Jesucristo una vez más.
Y que esto debe de estimularnos a una vida de consagración a Él. La iglesia de este lado del mundo, que había estado acomodada en sus templos, planificando sus vacaciones, planificando sus ahorros, planificando proyectos que dónde iban a hacer su casa, si aquí, si allá o no, planificando también proyectos para sus templos. Ahora ha vuelto a pensar otra vez, señores, Cristo viene. Y gracias a Dios, porque Dios está despertando eso una vez más en medio de la iglesia. Algo que también nosotros debemos resaltar aquí es el hecho del liderazgo verdadero, el liderazgo que nos presenta la palabra de Dios, el liderazgo de servicio. Hoy tenemos esa oportunidad, los padres de familia, los líderes, aquellos que se proclaman cabeza de familia. Bueno, usted tiene una oportunidad maravillosa de mostrar ahora qué significa ser un líder de servicio, metido en su casa, dándose cuenta de la dimensión del trabajo hogareño, dándose cuenta ahora de la dimensión de tener que trabajar con los niños continuamente, viéndolo cada hora. Ese Dios que nos dice, el que quiera ser grande tiene que ser el último, y que el mismo Cristo nos ejemplificó diciendo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. No he venido para ser servido, sino para servir. Ese es el indicador del verdadero liderazgo. Y nosotros podríamos hablar también, explayarnos hablando acerca de esto, de los líderes que necesitamos para la iglesia. Pero la iglesia misma ahora como institución tiene que dar una muestra de liderazgo a su comunidad, a sus comunidades, las iglesias locales, y responder a la situación que nosotros estamos viviendo. El Señor Jesucristo, ante la multitud hambrienta y ante la solución rápida que los discípulos habían encontrado a la situación, diciéndole al Señor Jesucristo, despáchalo para que se vayan para sus casas y encuentren qué comer. Cristo le dice a los discípulos, dadle vosotros de comer. Sean líderes que se preocupan por la gente. No un liderazgo carroñero y un liderazgo demagogo que lo que anda buscando es que se le vea y medio y foto por aquí y videitos por allí. No. Un liderazgo en el que hay verdadera compasión por la gente y verdadero amor, que es el liderazgo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros no podemos responder a las necesidades de nuestra comunidad en este momento que estamos viviendo ahora y decirle a nuestra comunidad, aquí estamos para compartir lo que Dios nos ha dado, para compartirlo contigo, lo que Dios nos ha dado, sea físico o sea espiritual, no vamos a tener la moral para después que esto pase, decirle a los hombres y a las mujeres que nos rodean que crean en el Señor Jesucristo. La iglesia también es llamada como institución a dar un ejemplo de liderazgo de servicio en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir. Con todas las precauciones que haya que tomar. Pero decirle a nuestras comunidades, estamos aquí para servirte en el nombre de Dios. Y queridos hermanos, un día nosotros estaremos viendo la coronación de las coronaciones. Nuestro Rey siendo reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre todos los poderes que se le oponen. Dios, gracias te damos. Gracias por tu misericordia. Señor, ayúdanos. La guía de tu palabra, que se cumple continuamente. Este mismo tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el que tu palabra está siendo apresurada por ti mismo para ponerla por obra. Gracias te damos. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén.
vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones